estoy grabando, comenzamos la clase del día de hoy, clase número 16, clases abiertas. Vamos a comenzar con el eje de geometría. Entonces estoy preguntando acá a los chiquillos qué experiencia tienen con el eje en general de geometría. Y me están diciendo que es el eje de terror, ahí como le llama Jorge. Y el resto también está comentando acá que malísima, ¿ya? Entonces no hay ningún problema. Esto vamos a comenzar desde cero. Así que nada, no hay ningún drama, vamos a aprender hoy día lo que es geometría. Ya, entonces voy a comenzar grabando. Ya, entonces tenemos que comenzar con la clase de geometría. Partir con este eje. ¿Qué vamos a ver en particular? Vamos a ver ángulos y triángulos. Ya eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Desde cero. Entonces, de nuevo, insisto, en cualquier duda por mensaje o activar el micrófono, ¿ya? Me interrumpen nomás, no hay ningún problema. Ya, comencemos. En primer lugar, espérenme, perdón. Ahora sí. Ya, ¿por qué estudiaríamos ángulos y triángulos? ¿Ya alguna sugerencia de alguien? Acá les puse 3 imágenes de referencia. Les voy a comentar un poquito por qué las puse. La principal aplicación, que al menos veo yo que es muy común, que ustedes también la podrían haber escuchado, es en la materia de trigonometría. A lo mejor la vieron en el colegio, a lo mejor no la vieron, a lo mejor la vieron en la U, no la vieron, no sé. O sea, perdón, en el pre o en lectivos, perdón. Bueno, el punto es que trigonometría, uno trabaja con triángulos rectángulos, ya como el que está acá. Una forma un triangulito así, un ángulo recto. Hay unos ángulos, obviamente, tenemos un triángulo, tenemos ángulos, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿para qué nos sirve trigonometría? Porque podemos, a través de algunas relaciones, algunas fórmulas, algunas funciones, podemos determinar lados, las medidas de los lados de los triángulos, o ángulos mismos, ya la medida de sus ángulos. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Por ejemplo, aquí, en topografía, o en, no sé, pues en otras aplicaciones, fíjense aquí que tenemos un edificio, cualquiera, y tenemos una personita, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quiero medir cuánta es la altura de ese edificio, ¿ya? ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? No sé, a lo mejor yo podría pescar una wincha de medir y decir, ya, puedo medir a lo mejor un piso, supongo que todos los pisos miden lo mismo, los multiplico, saco un estimado. Ya podría ser. Pero pensemos que tiene el edificio 30 pisos, o que es un piso muy largo, muy grande, muy alto, no son todos los pisos iguales. Está raro eso, ¿cierto? Entonces, la mejor alternativa es con trigonometría. Ya hay unos instrumentos especiales, pero ¿cuál es el principio bajo esos instrumentos de topografía? Es la trigonometría misma. ¿Qué hacen? Hay un observador, como la perspectiva de acá, ¿ya? Observa ahí, ve a la altura, apunta, por ejemplo, no sé, pues supongamos, es como una línea imaginaria, ¿ya? Esta línea, desde la personita, apunta hasta en la cima del edificio, ¿ya? Forma una recta. Y esa recta se mide el ángulo, ¿ya? Este ángulo que está acá. Y yo teniendo la medida de ese ángulo, ¿ya? Y teniendo la distancia de la que yo estoy parado, acá, con respecto al edificio, ¿ya? Esta distancia, teniendo esa distancia y ese ángulo, yo aplicando una fórmula, puedo determinar cuánto vale esta altura, ¿ya? ¿Y por qué eso? Bueno, por muchos principios del triángulo rectángulo y por la medida de los lados, del ángulo de ese triangulito, ¿ya? Entonces, con un ángulo y con un lado, yo puedo determinar el otro lado, en el caso de trigonometría. Esto no lo vamos a ver ahora, solamente se los dejo ahí como propuesto para que aprendamos que hay muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Ya eso se ocupa también, por ejemplo, para la trayectoria de los aviones. Por ejemplo, les puse una brújula, porque supongamos que estoy, perdón, me adelanté. Porque supongamos que estoy navegando, ¿ya? Y los navegadores de los barcos igual funcionan en base a brújula, obviamente hay un sistema mucho más complejo, pero me dicen algún tipo de grado, ¿cierto? Entonces estos grados, por ejemplo, me voy dirigiendo hacia allá. Y si yo cambio la dirección, un grado o una milésima de grado, cambié todo esto. Por esta poquita diferencia de ángulo, cambié toda la dirección del barquito, ¿ya? Entonces también hay otra aplicación de los ángulos mismos. O por ejemplo, en los lanzamientos, ya lanzamiento de proyectiles, por ejemplo, acá les puse un lanzamiento de un cohete, o por ejemplo en balística, si les interesa también esa área, para determinar, por ejemplo, de dónde se lanzó la bala, o todos esos ángulos también los puedo determinar, ¿ya? Entonces, en conclusión, hay muchos ejemplos de aplicaciones de ángulos y triángulos en la vida cotidiana, ya, por eso quiero que se queden. Ya, entonces, ¿qué es un ángulo? Acá tengo una definición, bueno, una imagen, mejor dicho, que nos dice que es un ángulo,
necesito dos rectas, ¿ya? Como los ingredientes para cocinar un ángulo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser? Tengo que tener dos rectas, sí o sí, ¿ya? O dos segmentos. En este caso tengo esta recta, la AB, ¿cierto? Y tengo la BC, esta otra de acá. Esta obviamente puede seguir, pues tengo una flechita que puede continuar, nos da lo mismo eso. Lo importante es que sean dos rectas. ¿Qué es lo otro relevante? Es que tiene que haber un punto en común entre ellas, ¿ya? Ese punto lo voy a llamar vértice. No sé si recuerdan el concepto o no, si les suena, pero ya, lo importante es que el vértice une, es como el punto de unión de esas dos rectas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo, por ejemplo, puedo medir, no sé, pues longitudes, peso, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo medir que una tabla, no sé, pues mide 5 metros o 50 centímetros, ¿ya? Hay medidas de longitud, ¿cierto? Hay otro tipo de medidas, que son los ángulos, básicamente, que miden como, ¿cómo lo explico? Es como la abertura, eso es la abertura entre ambas rectas, ¿ya? Tengo una recta acá, son dos pegadas, yo ¿cuánto las abro? ¿Cuánto espacio hay? Ya, eso es el ángulo mismo. El ángulo es como esa medida me indica. Y los ángulos, ¿en qué tipo de medidas hay? No los mido en centímetros, no los mido en metros, no los mido en kilogramos, los mido en grados, ¿ya? En grados o radianes. Bueno, radianes se abrevia así, lo pueden haber visto a lo mejor en algunas calculadoras. Los radianes no se van a ocupar en la prueba, se los dejo como dato freak. ¿Qué vamos a ocupar? Los grados, ¿ya? ¿Cómo se simbolizan los grados? Igual que los grados, por ejemplo, de temperatura, ya, son igual, ese circulito de ahí. Entonces, por ejemplo, yo que este ángulo de acá mide, por ejemplo, 30 grados, ¿ya? Entonces, en resumen, un ángulo que necesito las dos rectas, necesito un punto que es el vértice que las une, ¿cierto? La abertura entre ambas rectas va a ser el ángulo, ¿y qué medida va a tener? Una cierta cantidad de grados, ¿ya? Y los grados se simbolizan con ese circulito. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Esto es algo nuevo? ¿Lo habían visto? Este concepto de ángulo mismo. Ahora, ¿qué es lo que está acá abajo? Esto es maneras de simbolizar un ángulo, ¿ya? Esto solamente, porque en general no les van a decir como, a ver, piensen que en la prueba van a tener, puede estar la opción de que les ponga una figura, como con cuánto mide cada ángulo en cada figura, o puede ser que simplemente les indiquen como texto, ¿ya? Como tal ángulo mide tanto. Entonces ustedes para identificar de qué ángulo le están hablando, le escriben, ¿ya? ¿De qué manera les van a indicar que es un ángulo? Así, ¿ya? Fíjense que tenemos tres formas. El símbolo de ángulo es este, ¿ya? Les pueden llamar por el nombre del ángulo, en este caso se llama alfa, entonces yo digo el ángulo alfa, como en este caso, ¿cierto? El otro caso es que lo puedo llamar por su vértice, ¿ya? En el vértice en que está el ángulo B, o lo puedo llamar con tres puntos que forman el ángulo. En el punto del medio siempre va a ser el punto donde está el ángulo mismo, y los otros dos puntos van a ser los de las rectas. Ya en este caso tengo el punto C, que está acá, el punto B, que está en la unión de las dos rectas, y el punto A, que está en la segunda recta, ¿ya? Entonces por eso se llama ángulo ABC. Esos son solamente temas de notación, ¿ya? De cómo puedo reconocerlo. Ya, tengo una pregunta. Dice, para tener un ángulo, necesito dos rectas y un vértice. ¿Es correcta esa relación? Si te refieres a si está bien lo que dijiste, sí. Sí, en un ángulo siempre necesitas dos rectas y un vértice. ¿Respondí tu pregunta? Ahora, ojo que no necesariamente, bueno, en este caso son rectas, porque estoy hablando como hacia el infinito, ¿ya? Cuando uno habla de segmentos, generalmente habla como de una recta que no es infinita, ya como un pedacito de recta. Por ejemplo, si yo tuviera un cuadrado, aquí ya no hablaríamos de recta, ya la recta sería como al infinito, ya todo es gigante. Este sería un segmento. Este que estoy marcando acá es un segmento, como un pedacito de recta. Entonces eso, claro, las rectas obviamente forman un ángulo, pero también pueden ser dos segmentos. En general, dos líneas, ¿ya? Dos líneas y un puntito en medio. Al final es eso, pero súper bien. Ya, entonces voy a continuar. Me preguntan cualquier cosa. Ya, esta es la idea de ángulo. Entonces nos quedamos que necesitamos para formar un ángulo, nos quedamos con la medida, ¿cierto? Dijimos que vamos a trabajar con grados, y las formas de escribirlo, que acá dijimos tres formas que pueden aparecer. ¿Qué más? Ya, clasificación de los ángulos, ¿ya? Los ángulos les ponemos diferentes nombres, los queremos nombrar
según dos tipos de clasificaciones, no miento, más clasificaciones que vamos a ver, creo que son 3. Ya, la primera es según sus medidas, ¿ya? Dependiendo de cuánto mide el ángulo, yo le voy a poner un nombre. Veamos. Por ejemplo, acá dijimos 2 rectas, ya, tiremos una recta. Entonces, si tengo un ángulo que mide menos de 90 grados, ¿ya? Recuerden que los 90 grados son 2 rectas que están unidas en 90 grados son perpendiculares, ¿ya? Por ejemplo, el techo con una pared, o la pared con el suelo, ¿cierto? Están justamente perpendiculares. Ya, entonces, este ángulo tiene que medir menos de 90. Entonces, por ejemplo, este puede ser un ángulo agudo, ¿ya? O por ejemplo, este otro también puede ser un ángulo agudo. O incluso uno que está aquí muy cerquita, en que mide, no sé, 89.9, también es agudo, ¿ya? Cualquier ángulo que mida menos de 90 se le denomina ángulo agudo, ¿ya? Si un ángulo mide justo 90, en el caso que tenga rectas perpendiculares, por ejemplo, que se simboliza así, como con un cuadrito, no sé si lo han visto, ya, ese símbolo significa que mide 90, ese ángulo, y ahí se va a llamar ángulo recto, ¿ya? ¿Por qué les digo este símbolo? Porque en general, si tienen un ángulo, por ejemplo, podrían ponerle un ángulo así, y que les digan, ya, ese ángulo vale 90, eso no ocurre en la prueba, ¿ya? En general, se lo van a poner de esta forma, de la forma de la izquierda, ¿ya? Con ese cuadradito. Lo más probable es que no les digan que mide 90, simplemente en el dibujo aparezca este cuadradito, ¿ya? Entonces, es relevante que en geometría nunca nos tenemos que como fijar como por la apariencia del dibujo, pero si tenemos este símbolo, ese símbolo es sagrado, ¿ya? Veo ese símbolo, o sea, vale 90, eso sí o sí. Ya. El otro tipo de ángulo es el obtuso. En este caso, tengo también una recta, tengo un puntito, ya, acá tenemos los 90, lo voy a marcar así, y los 180 serían que estuvieran con la misma, fuera la misma recta, ¿cierto? Por ahí mismo. Entonces este ángulo va a medir más de 90, pero menos de 180. O sea, por ejemplo, este ángulo podría ser obtuso, ¿ya? O este ángulo de acá también podría ser obtuso. O incluso uno que midiera 179.999 también es obtuso, ¿ya? Todos los ángulos que miden entre 90 y 180, con el 90 y 180 no incluido, porque si mide 90 se llama ángulo recto, y si mide 180 se llama ángulo extendido, ya tiene otro nombre. Este sería, por ejemplo, 2 rectas que estuvieran justamente paralelas, ya como en la misma línea, planitas, ¿ya? Eso es un ángulo extendido de 180 grados. Bueno, y por último, el ángulo completo es toda la circunferencia, ¿ya? Recuerden que el ángulo es cuanto la abertura entre las 2 rectas, entonces como que tuviera una recta acá y otra recta ahí mismo, ¿ya? Entonces me di la vuelta completa. Bueno, me quedó súper feo el dibujo, pero supongamos que una circunferencia bonita, ¿ya? Es como que pescaron un compás, no sé si se acuerdan de los compás, pero me queda un poco de ruido acá. No sé si se escucha el ruido de fondo, perdónenme. Ya, entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de los compases? Pero no, no es un fantasma. Hay efectos especiales, pero por Halloween, pero no. Bueno, volviendo a la clase. Por ejemplo, los compases, no sé si se acuerdan, pero son como que tuviéramos, así tengo un lápiz acá, ya, como que tuviera 2 lápices, por ejemplo, hacer el circulito, una plataforma, y lo voy girando. No sé si se acuerdan. Ya, el ángulo completo es como que yo lo girara completo. Todo en el compás me forma una circunferencia, ¿cierto? Ahí eso mide 360. Eso, ya. ¿Dudas con esta clasificación? Son solamente nombres, ¿ya? Agudo, menos de 90, recto, 90, obtuso, entre 90 y 180, eso quiere decir más de 90, menos 180, ya no puede ser 90 y 80. 180 extendido, 360 completo. Tengo una duda, ya. Carlos, dime. Está tan fácil que tengo miedo de lo que viene después. Pero sentí. No, no hay que tener miedo, si hay que ir de a poco. Si uno va escalando de a poquitito, no hay ningún drama. Si quieres saltar 10 escalones, lo más probable es que te caiga en el intento, pero si subimos de uno en uno, no hay problema. Así que tranquilo. Ya. ¿Vamos bien? ¿El resto?
Igual les puse una calabacita aquí abajito, no sé si lo notaron, pero es un detalle de Halloween. Dato. Ya. Ejemplo. Chan, chan, chan. Si el cuádruplo de un ángulo alfa, ese es un alfa por si acaso, un nombre de un ángulo, es un ángulo obtuso, ¿cuál de los siguientes valores podría corresponder a alfa? Ya, sugerencias. Primero hay que ir desglosando todo esto, ¿cierto? Esto se ve como algo súper extraño. Me morí, yo estaba hablando de clasificación de ángulos y tiré esto, ¿ya? No hay que tener miedo, hay que ir de a poco. Entonces me dicen, muchas cosas me dicen acá. El cuádruplo de un ángulo es un ángulo obtuso. Ya me dijeron 3 cuestiones. Entonces, primero, ¿qué me dicen? Me están hablando de un ángulo alfa, ¿cierto? Tengo un ángulo cualquiera. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ya, alguien dijo ahí una sugerencia de respuesta y está súper bien, Jorge. Buenísimo. Ya, entonces, tengo un ángulo cualquiera. Me dicen el cuádruplo de ese ángulo, así que súper bien ahí también lo que me dijeron, el ángulo por 4. ¿Ya? Entonces, 4 alfas, o 4 por alfa, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Me dicen, el cuádruplo de un ángulo es un ángulo obtuso. ¿Ya? O sea, este ángulo, 4 alfa, es obtuso. Eso me dicen. ¿Ya? Entonces me preguntan, ¿cuáles valores podrían corresponder a alfa? ¿Ya? Carlos, dale. Profe, Dime. ¿el obtuso era de 180 o de 120? El obtuso es un ángulo que mide más de 90 y menos de 180. ¿Vale? Entre 90 y 180. Este que está acá, abajo. ¿Sí? Entre 90 y 180. Ojo que no, no puede ser, no puede ni medir ni 90 ni 180. Tiene que estar entre esos valores. ¿Vale? Puede medir 91, pero no 90. ¿Ya? 90,1 sí, pero 90 no. ¿Ya? Lo mismo con 180. ¿Ya? Eso. Ya, entonces. Me dicen que 4 alfa es obtuso. ¿Ya? Yo sé eso. Entonces me preguntan, ¿cuáles valores podría corresponder a alfa? ¿Qué podría hacer yo? Podría ir reemplazando, ¿cierto? Por estos valores y ver cuál me conviene. O de lo contrario, llevo la solución, ningún problema. Otra forma, si me da lata hacer eso, puedo hacer una desigualdad. ¿Ya? Decir, para que 4 alfa sea obtuso, quiere decir que tiene que medir menos de 180. Pero además tiene que ser mayor a 90. ¿Ya? Y estas desigualdades, no sé si a ustedes les suenan, pero las desigualdades es lo mismo que las ecuaciones, ya las trabajamos igual. Las podemos trabajar por parte, cuando primero 90 menor a 4 alfa y después 4 alfa menor a 180, o puedo trabajar todo de una. Ya si trabajo todo de una, todo lo que yo haga, como todo hacerlo en todas las partes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tengo 4 alfa, me gustaría, perdónenme, me gustaría dividirlo por 4, ¿cierto? Para tener solamente el valor de alfa, ¿ya? Como quiero dividir por 4, tengo que dividir por 4 cada una de las cosas que están en la desigualdad. Entonces, divido el 90 por 4, me da 22,5. Divido 4 alfa en 4, me da alfa. Divido 180 en 4, me da 45, si no dividí mal. ¿Ya? Entonces, yo llegué a esta relación. Y con esto modificando. Entonces, el 25,5 ¿es mayor a 25,5? No, ¿cierto? Dijimos que alfa tiene que ser mayor a 25,5, lo que implica que no puede ser 25,5, ¿cierto? Esta no. Después, me dicen 30. 30 efectivamente es mayor a 22,5 y es menor a 45. Entonces sí se puede ser. Y 45 no puede ser, porque me dicen que alfa tiene que ser menor a 45, ¿ya? Entonces tampoco. Y por eso la respuesta es solo 2, así que está súper bien ahí lo que me soplaron las 2 personas que dijeron. Súper. Ya, dudas. En resumen, ¿qué hicimos? Nos decían, tenemos un ángulo cualquiera, alfa. Nos decían que el cuádruplo de ese ángulo, o sea, 4 veces alfa, es obtuso. ¿Qué quiere decir que sea obtuso? Que sea mayor a 90, menor a 180. Con eso dividimos todo en 4, porque estamos hablando de 4 alfa y nos preguntan por alfa. Y tuvimos una relación, bueno, en verdad 2 relaciones,
o dos restricciones sobre el valor de alfa. ¿Ya? Y con eso despejamos ahí la respuesta. ¿Cómo es? Vamos, ¿se entendió? Hay dos personas que sé que lo hicieron y o sea, llegaron al resultado, pero los demás, Sabe que lo hizo, pero que no estuvo bien. ¿qué cosa? Era dos, ¿cierto? Solo dos, sí. ¿Cachaste por qué o no? ¿Ah? ¿Cachaste por qué? Sí, por lo que dijo de que no podía ser ni 90 justos ni 180 justos. Claro, esa es la trampa de este ejercicio, porque si se fijan, justo nos ponen los límites. Entonces alguien podría haber marcado las tres opciones y claro, ahí nos caemos. Po. Acuérdense que si mide justo 90 es recto y si mide junto 180 es extendido. ¿Ya? Entonces ahí está la trampa del ejercicio. Ya, súper. Ahí me confirmó esta gente también, entonces vamos a seguir. Ahí se usan... Ay, ¿a qué te referís, Carlos? Me morí. Si quiero expresarlo en un resumen para que se entienda bien la definición, ¿uso las corcheadas con el 90 y el 180? ¿O nada que ver? Espérame, pero me mataste. ¿Las corcheas te refieres a la llave o como al corchete? El corchete, cuando se deja el corchete mirando hacia afuera, hacia adentro, Claro, hacia para... afuera puede hacerlo. Como que si el ángulo obtuso, por ejemplo, puede decir que el ángulo pertenece como al intervalo 90,180. Eso. Como que no Ah, incluye 90 y no incluye 180. Solamente los valores entre medio. sí, Eso. eso. Sí, sí, Ay, sí. ay, ay. Sí. Sí, súper. Ya. Entonces voy a continuar. Ya. Dijimos que había más clasificaciones, ¿ya? Una clasificación es según sus medidas, ¿cierto? Vamos a olvidar eso, o sea, por ahora vamos a dejarlo por parte. ¿Por qué no los olvidamos por completo? Porque ahora nos dicen que podemos tomar dos ángulos, ¿ya? Cualquiera. Tomamos dos ángulos y los sumamos. Si nos da cierto valor, vamos a decir que esos ángulos tienen un nombre, ¿ya? Por ejemplo, acá me dicen, tomo un par de ángulos que suman 90 grados, ¿ya? Y si suman 90 grados, quiere decir que son complementarios. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá una recta, otra recta, otra recta, ¿ya? Y digo, este ángulo mide 30 grados, por ejemplo, mi ángulo alfa. Acá tengo otro ángulo que mide, por ejemplo, bueno, beta, que mide 60 grados, ¿ya? Si yo sumo alfa más beta, que son dos ángulos cualquiera, ¿cierto? Me va a dar que la suma de ellos, la medida, son 90, ¿cierto? Porque alfa vale 30, beta vale 60. Si lo sumo me da 90. Como ese par de ángulos cumplen esa condición de sumar 90 grados, yo digo que alfa y beta son complementarios. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué formas puedo decir eso? Varias formas. Puedo decir alfa y beta son complementarios. ¿Ya? O puedo, lo voy a escribir completo. No les quería escribir, pero ya filo. O puedo decir que alfa es el complemento de beta. Complemento de beta. O al revés, ¿cierto? También podría decir que beta es el complemento de alfa, ¿ya? Tengo todas esas formas de decirlo. Entonces, en resumen, tomo dos ángulos. Si la suma de esos ángulos me da 90, digo que son complementarios. O que uno es el complemento del otro, ¿ya? Solamente eso. ¿Se entiende? Ahora, esto es relevante porque en algunos ejercicios, nuevamente, podrían no ponerles de manera explícita, o sea, por ejemplo, en el dibujo cuánto mide cada ángulo, sino que podrían ponerles un dibujo y decir, este ángulo o el complemento de este ángulo mide tanto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pongo acá, ya, este. Les digo, por ejemplo, que este es mi ángulo X y les digo que el complemento de X mide 20 grados. ¿Ya? ¿Cuánto vale X? Si el complemento de X mide 20 grados. Ya, súper bien.
Sí, 70 grados, efectivamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dicen que ambos ángulos tienen que sumar 90, ¿cierto? Entonces, si me están hablando del complemento de uno, quiere decir que ese ángulo, que es el complemento del otro ángulo, ¿ya? El complemento de x quiere decir que el x y su complemento suman 90, ¿ya? Entonces hago la recta nomás, ¿sí? Entonces, el complemento de x mide 20 grados, quiere decir que este ángulo mide 20 grados. Y como los dos son complementarios, suman 90, quiere decir que el x vale 70 grados, ¿ya? Ahora, fíjense que yo el dibujo lo hice bien tramposo, porque si no vamos como en la vida real, ese dibujo está súper mal hecho, ¿cierto? Porque 20 es obviamente mucho más pequeño que 70, ¿ya? A eso es a lo que me refiero con que en geometría les pueden poner dibujos medio tramposos de repente. ¿Ya? Entonces, si yo veo el dibujo, digo, ah, ya, el x vale 20 y el otro vale 70. Hay que tener cuidado, ¿ya? Solamente fijarse en lo que nos dice. Ya, entonces, cerrando ese paréntesis, en conclusión, tenemos que eh, tenemos que complementarios suman 90, ¿ya? Acá tenemos exactamente lo mismo con la diferencia que ahora suman 180. Ya, si tengo dos ángulos que suman 180, digo que son suplementarios. Tengo mi recta, tengo por ejemplo acá un ángulo, alfa, beta. Dijimos que este es un ángulo extendido, ¿cierto? Está como en la misma recta. Entonces, en este caso, alfa, chuta, de nuevo lo corrí, perdónenme. Ah, no le estoy haciendo spoiler. Ya, ahí sí. Si digo alfa y beta son suplementarios, ¿cierto? O puedo decir que lo mismo, alfa es suplemento de beta, o al revés, que beta es suplemento de alfa. ¿Ya? Las tres formas de nuevo. No hace ejemplo de esto porque es lo mismo que antes, ¿cierto? Con la diferencia de ahora suman 180, antes medían 90. ¿Ya? Entonces, suma de ángulos suma de ángulos de 90 grados, complementarios, dos ángulos que suman 180, suplementarios. ¿Ya? Ahora sí, el ejercicio, que le hice spoiler antes. Dice, si el suplemento del complemento de un ángulo es 120 grados, ¿cuál es ese ángulo? Ya, ¿sugerencias para hacer esto? ¿Alguien? ¿Alguno tiene una sugerencia? Como de dónde comenzar o no sé. Fíjense que de nuevo tenemos un ejercicio. Dale. Tengo que complementar el 120 con otro ángulo para que me dé 180, Ya. Ya, pero sí. sí o no. Veamos. Ya, vamos por partes. ¿Qué me dicen? Como 60. Ya, a ver, calma. Hagámoslo juntos. Dice, el suplemento del complemento de un ángulo es 120. ¿Ya? Entonces, claro, tengo un ángulo cualquiera. Lo que sea el compañero, toca el complemento de ese ángulo. ¿Cierto? Entonces, al hablar del complemento de ese ángulo, ¿qué quiere decir? Que estoy hablando de 90 menos alfa. ¿Me siguen? Porque dijimos que ángulos son complementarios cuando suman 90, ¿cierto? Si tengo un ángulo cualquiera que le puse alfa y estoy hablando del complemento de ese ángulo, quiere decir que es 90 menos ese ángulo, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes con la x. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Alguien se perdió? Ya, bueno. Ya, si alguien se perdió me dice, please. Ya, pues lo voy a hacer acompañar un poco, ¿cierto? Como el complemento de ese ángulo y después tenemos que, nos preguntan por el suplemento del complemento del ángulo, ¿ya? O sea, el suplemento de todo esto, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos un ángulo que se llama 90 menos alfa y nos preguntan por el suplemento de eso, quiere decir que tenemos que hacer 180 menos el ángulo, ¿cierto? Para buscar el suplemento, ¿ya? Entonces, y eso me dicen que es igual a 120. ¿Sí?
Ya, entonces en resumen, tengo un ángulo cualquiera, me hablan del complemento de un ángulo, quiere decir que 90 menos alfa, ¿cierto? Porque para que dos ángulos sean complementarios suman 90. Y después me preguntan el suplemento de esa cosa, y el suplemento de esa cosa es 180 menos esa cosa, ¿cierto? Esa cosa es esto. ¿Sí? Y me dicen que todo eso es igual a 120. Entonces ahora no queda nada más que resolver la ecuación. Tengo 180, tengo un menos y un paréntesis, entonces ese menos aplica a cada uno de los lados, cada uno de los elementos, perdón. Tengo un 90 positivo, entonces me quedaría menos 90. Tengo un menos alfa, pero por el menos de afuera me quedaría más alfa. Y 120. Ya, pues, 180 menos 90 me da 90, más alfa 120. Resto 90 a ambos lados, se me va el 90 a la izquierda, ¿cierto? 90 menos 90 es 0, me queda solamente alfa. Y al lado derecho, 120 menos 90 serían 30 grados. ¿Ya? Ahí llego a la respuesta. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? En resumen, ¿qué hicimos? Número 1, como desglosar y comprender bien qué nos decían, ¿cierto? Por parte. Y cuando cachamos qué nos estaban diciendo, empezamos a traducir ecuaciones, ¿cierto? Como qué significaba el complemento de un ángulo, qué significaba el suplemento de un ángulo, y una vez que escribimos todo, solamente resolver. ¿Sí? Ya, bueno. 3 personas me dicen que están bien. Asumo que el resto también está bien, si no me preguntan. Voy a dar unos segundos para preguntar, no sé. Buenísimo, ya. Entonces, sigamos con otra clasificación, ¿ya? Muchas clasificaciones, es importante que las manejen, ¿ya? Súper importante porque, como les digo, en los ejercicios suelen darles información como escrita, ¿ya? Onda con palabras, no necesariamente con la figura. Entonces, si les dicen que cierta medida es de algún complemento o cierto ángulo es obtuso o no sé, tienen que manejar esos conceptos para que puedan responder, ¿ya? Como que entiendan bien qué le están diciendo. Ya, entonces, vimos según sus medidas, ¿cierto? Y vimos según sus sumas, ¿cierto? Dos ángulos sumamos, tenemos esta característica. Ahora es según su posición, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, par de ángulos que comparten un vértice y un lado. Tengo una recta, el vértice es en común y tienen un lado en común. Entonces, por ejemplo, este lado lo tienen en común y tiene otra recta más, ¿ya? Si se fijan, este ángulo y este ángulo, ambos tienen el mismo vértice, que es este. Y ambos comparten un lado, que es... Ay, perdónenme, sigo haciendo spoiler de todo. Ahí sí. Ya, entonces, ambos tienen el mismo vértice y ambos tienen un lado en común, que es el que marqué más grueso, ¿cierto? Entonces aquí yo digo que esos ángulos son consecutivos, ¿ya? Otra forma de verlo es que están al ladito. Están uno consecutivo al otro, están juntitos, al ladito. ¿Ya? Alfa y beta son consecutivos. Bueno, esto obviamente puede ser cualquier dibujo, pues, por ejemplo, así, también serían consecutivos, o no sé, pues si fueran así, o no sé, un montón de ejemplos más, ¿ya? Pero pueden tener cualquier forma, el ideal es que tengan, perdón, lo que sí tienen que tener, el vértice en común y un lado en común, ¿ya? Están al ladito. Ya, después de eso, adyacentes, ¿ya? Dicen que tienen un vértice en común, que tienen un lado en común, y además, los otros lados forman una línea recta, ¿ya? Tengo una recta, tengo un vértice en común, tengo un lado en común, por ejemplo este, y dice que los otros lados, obviamente los que no son comunes, tienen que formar una recta, por ejemplo así. ¿Ya? Si se fijan, alfa y beta tienen este vértice en común, tienen este lado en común, el que estoy marcando más fuerte, y las otras rectas, perdón, la otra recta, claro, esta y esta, forman una línea. ¿Ya? Ya, persona anónima me dice, no entendí lo anterior. ¿Con eso te refieres a consecutivos, o no? Ya, volvamos, ningún problema.
De hecho, voy a borrarles un ejemplo aquí para no enredarlos con lo que viene después de adyacente. Perdónenme, no borré nada. Esta aplicación me falla de repente, perdónenme. Herramienta de lápiz, ahí sí. Entonces, ¿por qué no lo borra? ¿Qué onda? Ya, perdónenme, ya olvídalo. Bueno, lo voy a tachar. Ya, no importa. Ahora sí, ya, entonces consecutivos. ¿Qué me dicen? Dos ángulos. ¿Ya? Dos ángulos cualquiera. ¿Qué condición tienen que tener esos dos ángulos para que sean consecutivos? Es que tienen que tener un vértice en común. O sea, por ejemplo, ya, acá tengo un ángulo cualquiera, ¿cierto? Tengo un vértice, que dijimos que el ángulo está formado por dos rectas, ¿cierto? Esta recta, esta otra recta, y un vértice, que es como el puntito que une ambas rectas, ¿cierto? Si yo quiero que dos ángulos sean consecutivos, lo que tengo que imponer, o lo que tiene que cumplirse en verdad, es que tienen que tener el mismo vértice, ¿ya? O sea, si yo tiro una recta, tiene que ser a partir de ese vértice. Por ejemplo, para acá, ¿ya? Salió de donde mismo, de ese mismo punto. Eso me dice con que comparten un vértice. Ahora, ¿a qué se refiere que comparta un lado? Es que tiene que haber uno de esos lados. Acuérdate que los ángulos se forman por dos lados, ¿cierto? Tienen como dos rectas que lo forman. Entonces, una de sus rectas tiene que formar a un ángulo y esa misma recta tiene que formar al otro ángulo, ¿ya? Por ejemplo, esta que está marcadita acá forma un ángulo y acá forma otro ángulo. Si te fijas, la misma recta forma dos ángulos diferentes, ¿ya? Eso me dice. Entonces, si se cumple esa condición, esos dos ángulos son consecutivos. ¿Se entendió un poquito mejor o no? No sé si te cacho ahora. ¿Segura? A ver, son dos ángulos entonces que comparten, claro, tienen una recta en común y el vértice en común. ¿Ya? Están al ladito. Súper. Ya, entonces, en los adyacentes es lo mismo, con la única diferencia que ahora los otros dos lados que forman los otros dos ángulos tienen que formar una recta. ¿Ya? En los consecutivos, yo tenía, por ejemplo, que estos pueden ser, ¿cierto? Vértice en común, recta en común, dos ángulos, pero fíjense que estas rectas de acá, estas, están como apuntando a diferentes lados, ¿cierto? Estos son los consecutivos. En el caso de los adyacentes, tengo que tener que las otras rectas tengan la misma línea, ¿ya? Sean la misma. Entonces, estos son adyacentes. ¿Se entiende? Esa es la única diferencia entre consecutivos y adyacentes. O sea que el adyacente es como solamente que comparten un vértice, o sea, un puro lado. ¿Sería? O sea, fíjate que comparten un vértice, que está acá. En una línea recta. Claro, ahí sí, ahí sí. Sí, sí. Si está una Eh, línea recta, que en esa línea recta hay dos ángulos y comparten un lado y comparten un vértice, es adyacente. Sí. Pero tiene que ah, estar en esa línea recta, ¿vale? Porque si no está en la línea recta, está en este caso, que son consecutivos. si fuera consecutivo estaría en cualquier otro tipo de ángulo. ¿Con otro tipo de ángulo te refieres, supongo que a estas líneas, o no? A eso mismo, las Sí. líneas. O sea, sí, Ah, las rectas, ¿no? Está bien, tranquilo. Claro, si te fijas, bueno, también lo podemos ver así, po. Por ejemplo, si te fijas, si yo sumo estos dos ángulos, me da un ángulo extendido, ¿cierto? Son suplementarios al final. Como que forman justo un extendido. Y este puede ser otro ángulo, cualquiera. Otra manera de verlo. No sé si te enredé más o te aclaré la situación. Carlos, ¿se entiende? ah, sí, sí, entiendo. Ah, ya, ya, buenísimo. Me, Ya, bueno. Ya, voy a continuar. Si alguien más tiene dudas o se perdió en algo, me dice. Ya, igual geometría es mucha info en general. Entonces, es súper legítimo si alguien se perdió o está como mareado, o mareada, o mareade. No hay ningún problema. Ya. Ya. Más conceptos. Este creo que es el último en todo caso. Ángulos opuestos por el vértice. Ya, este es como un nombre bastante más intuitivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Tengo, déjeme dibujar esto, ya, tengo una recta, ¿ya?
otra recta cualquiera que tiene que cruzarla. Ya tengo que tener un cruce de dos rectas, por ejemplo, así. ¿Ya? ¿Qué me va a decir? Que tengo un ángulo cualquiera, por ejemplo este, y si se fijan, se formaron más ángulos, ¿cierto? Se formó este, se formó ese, se formó este. El ángulo opuesto por el vértice es justo el que está en la misma posición, pero al lado contrario, como que hubiera un espejo. ¿Ya? Entonces, este ángulo de acá son opuestos por el vértice. ¿Ya? Alfa y beta. ¿Se entiende? Tengo dos rectas, cruzo ambas rectas, y los que están justo como en el lado opuesto son opuestos por el vértice. Esa es la magia. Bueno, en verdad la magia de esto es que estos ángulos cumplen la condición que siempre tienen la misma medida. Ya eso es súper importante, se aplica mucho. ¿Se entiende? Ya, vamos a hacer aquí un ejemplito. Mientras me respondo. Voy a tener el 1. Ya, ahí díganme, en este ejemplo acá, ¿cuáles pares de ángulos podrían ser opuestos por el vértice? Tienen varias opciones. Díganme una opción en los números. No sé, 1 y cuál más. Podrían ser opuestos por el vértice. Ya, ahí alguien dijo 1, 4. Ya, súper. Porque está como justo opuesto, ¿cierto? Justo el lado contrario. Ya, alguien puso 6 y 3. Perfecto también, ¿cierto? Justo al lado contrario. Y alguien puso 2 y 5. Ya, bueno, ahí me dijeron todos. ¿Sí? Ya. Asumo que entendieron entonces. Ya, ver, eso es básicamente. Ya son los conceptos, insisto, son solamente conceptos, pero hay que manejar súper bien. ¿Ya? Me preocupa que ahora, más que los memoricen, si no los habían visto, que los entiendan. ¿Ya? Y después lo van memorizando, hacen un resumen, no sé. Pero lo importante es que lo entiendan. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, podemos aplicar lo anterior. ¿Ya? Estos son más conceptos que en general no se usan tanto como nombres, lo que viene a continuación, según yo, como lo que he visto. Pero sí es útil las propiedades que tienen. Ya como que eso sí apaña mucho. Más que los nombres, por ejemplo, lo que vimos antes, de ángulos complementarios, suplementarios, no sé, pues, opuestos por el vértice, lo de agudo, extendido, no sé, pues consecutivo, adyacente. Eso, creo que era todo. Bueno, todas esas cosas se usan mucho sus nombres, ¿ya? Se los pueden dar como información en los ejercicios. Esto que viene a continuación, diría que no es tan importante el nombre, pero sí que entiendan las propiedades, ¿ya? Como qué cumple cada cosa, eso sí es bien relevante, ¿ya? Entonces, en primer lugar, me hablan de ángulos alternos, ¿ya? ¿A cuáles les voy a llamar ángulos alternos? Por ejemplo, mi ángulo 1, este que está acá, ¿ya? Va a ser como, piénselo como que es, bueno, estoy hablando de externos primero, ¿ya? Externo, ¿por qué? Porque está como afuerita, no sé, piénsenlo como, porque no sé cómo explicarlo, pero visualmente es como que estuviera afuerita, ¿no? No sé si lo ven, como que si yo tiro una línea para allá, como que no choco con la otra línea paralela, ¿ya? Como que L1 es paralela a L2, ¿ya? Y este ángulo como que apunta en dirección contraria a la otra recta, a L2, ya como que no va a chocar con el L2, pueden verlo así a lo mejor. Pero insisto que no es relevante como los nombres, ya me interesa que sepan las propiedades. Entonces, ¿qué propiedad es importante? Este ángulo que es externo, ¿ya? Va a ser alterno ¿con cuál? Piénsenlo como que tuviéramos el opuesto por el vértice, pero de la otra recta, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que el opuesto por el vértice de 1 sería 3, ¿cierto? Hasta ahí me siguen. 3 y 1 serían opuestos por el vértice, ¿sí? Pero yo no me voy a fijar en ese, sino que me voy a fijar en el que está en la otra recta, o sea, en el 7. La misma posición, pero la otra recta. Entonces, estos ángulos son alternos externos, ¿ya? ¿Por qué son relevantes? Porque tienen la misma medida, ¿ya?
Por eso son importantes, solamente por eso. Entonces, 1 y 7 tienen la misma medida, ¿ya? Lo mismo con el caso de 2 y 8. ¿Se fijan? Es el mismo caso, ¿ya? E internos puede ser lo mismo, pero con los que están como cerquita de las dos líneas. Por ejemplo, el 4 con el 6 y el 3 con el 5, ¿ya? Formas de ver esto es que, ya, en el ejercicio anterior me mostraron que cachaban harto los ángulos opuestos por el vértice, ¿cierto? Eso los tienen claros, según lo que me dijeron antes. Pueden pensar que tenemos ángulos opuestos por el vértice, pero va a estar uno como en el circulito de una recta, y el otro va a ser como la imagen en la otra recta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en este caso, tomo el ángulo 1, su opuesto por el vértice sería el 3, pero ahora me fijo en el ángulo que está en la misma posición que el 3, pero en la recta de abajo, y ese es el 7. ¿Ya? Entonces esos ángulos tienen la misma medida, el 1 y el 7. Bueno, el 3 también, 1, 7 y 3. ¿Me siguen? ¿Los enredé? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Entonces, en conclusión, en este dibujo, por ejemplo, los que tienen la misma medida, por ejemplo, la medida A sería el 1, el 3, el 5 y el 7. Y los que tienen otra medida, por ejemplo, la medida B, serían el 4, el 2, el 6 y el 8. ¿Ya? Eso en resumen. Entonces, insisto, no me interesa que se aprendan como los nombres, como que sea alterno externo, alterno interno. No lo veo tan relevante. Lo que sí me interesa es que sepan aplicar las cosas, ¿ya? Como cuáles tienen igual medida en este dibujo, ¿ya? Eso. Ya, entonces, voy a continuar si no tienen dudas, si no me dicen. Ahora tenemos los ángulos correspondientes. Ya, este bueno es un poco más fácil de ver. ¿Qué me dicen los ángulos correspondientes? Es el ángulo que es como la imagen, en la otra recta, ¿ya? Por ejemplo, tengo el ángulo 1, entonces me fijo en la recta de abajo, en L2, ¿cuál ángulo está en la misma posición que L1? Sería el 5. ¿Lo ven? Que está como justo en la misma posición. So, por ejemplo, oye, denme ustedes otro ejemplo, como de ángulos correspondientes. 1 y 5 son correspondientes, pues están en la misma posición, pero en dos rectas diferentes, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo? Ya, súper. 3 y 7. ¿Otro ejemplo? Ya, súper. Oh, perdón, lo borré. Y el último, 4 y 8. Perfecto. ¿Ya? Entonces los correspondientes tienen, son como la misma posición, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque, de nuevo, tienen la misma medida, ¿ya? Eso es súper, súper relevante, ¿ya? Entonces, en este caso sabemos que 1 y 5 miden lo mismo, 3 y 7 miden lo mismo, 2 y 6 miden lo mismo, 4 y 8 miden lo mismo. Y de hecho, con el resumen que yo les puse acá, este resumen de la derecha, yo mezclé ambos conceptos, ¿ya? Porque de acá sabíamos que 1 y 7 miden lo mismo, por ejemplo, y de acá sabemos que 3 y 7 miden lo mismo, ¿ya? Entonces, como 1 y 7 miden lo mismo, y 3 y 7 miden lo mismo, yo deduzco que 1, 3 y 7 miden lo mismo, ¿ya? Entonces, en resumen, este sería como el hiper mega resumen de ambos conceptos, ¿ya? De ángulos externos e internos y de ángulos correspondientes, ¿ya? Entonces, en resumen, tengo dos tipos de medidas en esta imagen, ¿ya? Está por separado. Eso. El último concepto de esto serían los ángulos colaterales, ¿ya? Los colaterales, de nuevo tenemos, siempre está hablando de dos rectas, ¿ya? Por ejemplo, el 1 sería justo el que está al ladito, colateral, pero en la otra recta. Por ejemplo, el 1 está al lado del 4, ¿cierto? Entonces me fijo en qué ángulo ocupa la misma posición que el 4 en la otra recta. Sería, por ejemplo, el 8. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ángulos colaterales serían 1, perdón, de nuevo le estoy spoileando esta cuestión. Qué rabia. No. Perdónenme, denme 2 segundos. Falla técnica. Ya. Entonces, los que están al ladito, pero en la otra recta, ¿cierto? El 1 está al lado del 4, pero el 4 me fijo qué posición ocupa en la otra recta, que sería el 8. ¿Ya? Otro ejemplo de externo, por ejemplo, sería el 2. ¿Con cuál? ¿Cuál ángulo sería colateral a 2? Tiene que ser un ángulo que esté al ladito de 2, pero que ocupe su misma posición en la otra recta. Ya, súper bien. 7. Ay, perdónenme, no sé por qué no cambié esta cuestión. Ahí sí. Ahí sí. 2 y 7. Ya, y bueno, interno es lo mismo. ¿Ya? ¿Está viendo acá? No, estamos bien. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá sería el 4 y 5. ¿Cuál me falta? 3 y 6. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿qué gracia tienen estos ángulos que son colaterales? Es que son suplementarios al final. ¿Ya? Cada uno de ellos suman 180. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, 1 y 4 suman 180, 1 y 8 suman 180, 1 y 2 suman 180, o 1 y 6 suman 180. Ya pueden haber muchas combinaciones. Si se fijan, esto podríamos no saberlo, como estas condiciones, podríamos deducirlas 100% de lo que aprendimos antes, ¿ya? O sea, sabiendo que son los ángulos correspondientes, podría decir ya, este corresponde con este, y son suplementarios, porque son de la misma recta, o son adyacentes, porque es la misma recta, y con eso deduzco que suman 180, ¿ya? Pero eso. Obviamente cada uno suma 180, por ejemplo, el 1 y esto suma 180, 2 y 7, 4 y 5, 3 y 6, ¿ya? Eso. ¿Dudas hasta acá? Hemos visto estos conceptos igual, pero creo que esto es todo lo que tenemos de ángulos, así que por eso pregunto. ¿Van bien? ¿Mucha info? Insisto, igual a esta materia, pero como les digo, es importante que la entiendan. Después se memoriza solito, haciendo ejercicios, cosas así. Eso. Jorge dice, yo creo que con ejercitación a uno se le queda grabado en la memoria. Sí. De esto yo, no sé, pues siempre digo el ejemplo, no sé si ustedes han estado conmigo antes, pero siempre les cuento a los chiquillos que yo tengo pésima memoria, muy mal. Como hay compañeros que de repente hacían un resumen y lo miraban y era como, ya, listo, lo memorizaban de una. Como que yo no puedo memorizar cosas, me cuesta mucho. Entonces lo que yo hice en su momento fue tener un resumen de todo geometría, por partes, ordenadito. Entonces cuando hacía ejercicios, lo miraba. Y después llegó un momento que hacía tantos ejercicios que después no era necesario verlo, como que anotaba las cosas y revisaba nomás. Y después ya no lo necesitaba, pues después ya lo sabía de memoria porque, claro, hacer muchos ejercicios te ayuda a memorizarlo. Así que eso, ejerciten harto. Ya, ejercicio. En la figura adjunta, las rectas AB es paralela a DE. La recta BC es paralela a la recta EF. ¿Ya? Me dicen, si el suplemento del ángulo alfa es 105 grados, ¿cuánto vale beta? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? La figura, entonces tenemos dos pares de rectas paralelas, ¿cierto? Uy, alguien me dio un resultado y creo que está bien. Buenísimo, bacán que participen y que lo hagan. Ya, a ver, hagámoslo entonces. Me dicen, el suplemento de alfa es 105, ¿ya? Esto es alfa, ¿cierto?
Su suplemento vale 105. ¿Qué quiere decir suplementario? Que suman 180, que está en la misma línea. Entonces, este ángulo mide 105. Eso me está diciendo. Suplemento de alfa, 105, aquí está al ladito. Ya, pues, me dicen cuánto vale beta. Entonces acá lo puedo hacer de muchas maneras diferentes. La manera que la veo como más rápida o más fácil o como más directa, para mí, es pensar en cuáles ángulos eran correspondientes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ocupan el mismo lugar en ambas rectas. ¿Ya? Fíjense que tiene que cumplirse que tengamos rectas paralelas. ¿Ya? En este caso sabemos que esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, si yo tomo este ángulo de acá, el 105, va a ser correspondiente a este ángulo que está acá. O sea, este también vale 105. ¿Ya? Está en la misma posición. Y como yo sé eso, y esto es una misma recta, entonces el 105 y el beta son suplementarios, o están en la misma recta, ¿cierto? Entonces 105 y beta suman 180. ¿Ya? Y si hago la resta, efectivamente me da que beta vale 75 grados. Así que súper bien, Muriel y Jorge. ¿Dudas? Tal vez ahí los chiquillos lo podrían haber hecho de otra manera, pero como les digo, diferentes formas, pero en este caso, lo que yo creo que es más directo es pensar en los ángulos correspondientes. Como, todo está como en cada parte, ocupan como la misma posición en ambas rectas. Ya, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Avanzo o no? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Tomamos un break? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? En este entonces tenemos que recordar que era un suplemento y los ángulos correspondientes. Ya, bueno. Seguimos entonces. Ya, acá les dejo un ejercicio propuesto. ¿Ya? Se ve feo, pero no es feo. ¿Ya? Como que tienen que, bueno, no. Como que tienen que aplicar las cosas que supimos antes. ¿Ya? Como las que hemos visto hoy día, hasta ahora, hasta este momento, podrían hacerlo. ¿Ya? Recordar bien entonces los conceptos de correspondiente, opuestos por el vértice, cosillas así. Y eso. Van a llegar algunas ecuaciones, porque fíjense que ahora alfa y beta no valen un número como 30 grados, 20 grados, ¿ya? Sino que es una expresión, ¿ya? Lo trabajan como si fuera un número. Y al trabajarlo como si fuera un número, van a poder despejar y llegar al valor. Le preguntan, ¿qué significa secante? ¿Ya? Secante, no sé si entra todavía en la prueba, pero quiere decir que es una recta cualquiera, que está como cruzando la otra recta, ¿vale? Cuando son perpendiculares, es cuando cruzan en 90 grados, ¿cierto? Si por ejemplo tengo dos rectas perpendiculares, 90 grados. Cuando son secantes, es cruce de rectas, que puede ser cualquier ángulo. Eso me dicen. Ya, eso. Para que lo hagan ustedes después, en su casita. Me pregunten si tienen dudas por WhatsApp, igual no pueden preguntar, ¿ya? Voy a seguir ahora. Esa es tarea. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Ya dijimos ángulos y triángulos, vimos todo lo que es ángulos, ahora vamos a aplicarlo en triángulos. ¿Ya? Triángulos entonces, una figura de tres laditos, tres vértices, tres ángulos, ¿cierto? Acuérdense que los vértices eran los que unían los lados. Estos son mis lados, estos son mis ángulos. Tres de cada cosa. Algunas partes de un triángulo, ya hay muchas partes, yo creo que las más relevantes son estas que pusimos acá. La altura es una recta, por ejemplo tengo un triangulito, tomo un vértice, cualquiera, y tiro una recta desde ese vértice hasta el lado contrario, a ese vértice, ya por ejemplo acá. Y la recta la escribo de tal manera que cuando llegue al lado contrario, tiene que llegar en 90 grados, ya tienen que ser perpendiculares. Si yo hago eso, esa recta le digo que es la altura. ¿Ya? Eso es. Obviamente en cualquier tipo de triángulo. Ya por ejemplo, si tengo un triángulo así, también. Esa va a ser mi altura. O no sé, ¿qué tipo de triángulo? No sé. Ahí, ¿ya?
Lo relevante entonces es que tiene una recta desde el vértice hasta el lado contrario, de tal manera que esa recta con el lado contrario se unen en 90 grados, ya son perpendiculares. Eso. Ahora, el ortocentro es un punto en donde se intersectan todas las alturas del triangulito. Ya fíjense que la altura viene desde un vértice. Tengo 3 vértices, entonces tengo 3 alturas. Por ejemplo, en un triangulito de un vértice lanzo una altura, el otro vértice lanzo la otra altura, el otro vértice lanzo la otra altura. ¿Ya? Bueno, me quedó súper mal dibujado, pero el punto es que acá debería ser un solo punto donde se intersectaron las 3. ¿Ya? Este punto de intersección es el ortocentro. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Después, otro concepto, la bisectriz. Ahora tengo que fijarme en los ángulos. ¿Ya? De nuevo tengo desde un vértice, pero la condición es lanzar una recta de tal manera que desde el ángulo que yo la lancé, desde ese vértice, ¿cierto? Estos ángulos tienen que estar iguales. ¿Ya? O sea, tomo un ángulo y la recta que yo tiro justo la parto por la mitad, a ese ángulo. ¿Ya? Si yo hice eso, esta es una bisectriz. ¿Todos los ángulos tienen 3 alturas? Sí. ¿Por qué? Porque recuerda que las alturas están dadas por el vértice. ¿Ya? Y como todo triángulo tiene 3 vértices, porque tiene 3 lados, solamente puedo lanzar 3 alturas. ¿Ya? Si yo obviamente puedo lanzar cualquier tipo de recta, por ejemplo acá pueden ser infinitas rectas, pero como la altura tiene la condición que tiene que llegar en 90 grados a este lado, solamente puedo lanzar una por vértice. Y por eso son solamente 3 alturas. Pero sí. En resumen, sí. Eso. Ya, entonces ahora, la condición de la recta, no me interesa en qué ángulo llega acá abajo, sino que lo que me interesa es el ángulo de, como de salida, ¿cierto? Desde donde yo lancé la recta, desde el vértice, este ángulo lo tengo que dividir en dos partes iguales, ¿ya? Si son iguales, es una bisectriz, ¿ya? Y nuevamente, puedo lanzar 3 bisectrices, ¿cierto? Pues tengo 3 ángulos acá, estos son iguales, estos también son iguales, o sea, no me queda mal el dibujo, pero bueno. Estos también son iguales, y este punto que intersecta las 3 bisectrices se va a llamar incentro. Bien, son algunos conceptos. Ya, ¿dudas con esto? Déjenme prender la luz mientras. No sé si alguien tiene duda. Okay, alumbra re poco esta luz, pero bueno. ¿Estamos bien? De nuevo, son solamente conceptos que igual es relevante que manejen. ¿Ya? Otra luz. Ya, creo que queda un poco mejor. ¿Podría explicar la bisectriz de nuevo? Obvio. Ya, entonces, ¿qué ocurre con la bisectriz? Tengo un triangulito, tomo un vértice, en este caso este de acá, lanzo una recta desde ese vértice hasta el lado opuesto. ¿Ya? ¿Qué condición cumple? Que yo, desde el vértice que yo lancé, ¿vale? Este ángulo, cuando yo lanzo la recta, esa recta tiene que dividir en 2 a ese ángulo. ¿Ya? Y lo tengo que dividir en 2 partes iguales. Esa es la condición. Tengo un triángulo, tengo un ángulo, ese ángulo quiero partirlo por la mitad, como que lo corto justo en 2. Y si lo parto justo por la mitad, me van a quedar 2 ángulos iguales, y esa recta va a ser la bisectriz. ¿Se entiende? Ejemplo, tienes una pizza, estás con amigos o con familia, hermanos, no sé. Queda un trozo, y quedas tú y alguien más. Y dicen, vamos a pelear acá. Como, ¿quién sigue con la pizza? Con ese trozo. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a partirlo justo por la mitad.
para partirlo justo por la mitad, ese corte perfecto que hicieron para que quedaran dos trozos de pizza iguales, desde uno, ya, ese corte es una bisectriz. ¿Queda más claro? Si la base mide 8, por ejemplo, la bisectriz tendría que quedar en 4, por ejemplo. A ver. Esto medía 8. Esto quedan 4 y esto quedan 4. Sí. Pero no la bisectriz misma, porque la bisectriz es esta recta. ¿Vale? Yo no sé cuánto mide esa, pero efectivamente, como la base medía 8, yo al lanzar la bisectriz, estos dos ángulos son iguales y por lo tanto, estos dos lados también son iguales. ¿Sí? Sí. Ya, buenísimo. Ya. ¿Más dudas con esto? Estamos bien. Si quieren me dejan un puntito en el chat, si entendieron, y continuamos. Si no me pregunto. Buenísimo. Ya acá. Continuamos entonces. Ejemplo. ¿Ya? Un ejercicio. Dice, si OP es bisectriz del ángulo AOB de la figura, entonces el valor de X es, ¿ya? OP es bisectriz. ¿Bisectriz de qué? Del ángulo AOB. AOB. O sea, de este ángulo. ¿Qué quiere decir o qué implicancias tiene? Que ese ángulo, que esa sea una bisectriz de ese ángulo, que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. ¿Ya? La bisectriz divide el ángulo en dos. Esa es la gracia que tiene la bisectriz. ¿Ya? Entonces yo sé que este ángulo va a ser igual a este ángulo. ¿Vamos bien? Con esa información me dicen cuánto vale X. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿A se le ocurre algo? Ya, voy a seguir yo. Como la recta OP es bisectriz de ese ángulo, quiere decir que esos dos ángulos miden lo mismo, ¿cierto? Los que marqué ahí. Como miden lo mismo, podría igualar las dos ecuaciones, ¿cierto? Sé que un ángulo mide y menos 10, el otro ángulo mide x, perdónenme, x más 30. Y ya dijimos que miden lo mismo. ¿Ya? Ah, me sugirieron algo, ya bacán. Después voy contigo. Ya, entonces, en primer lugar, bueno, da lo mismo el orden que lo hagan, ya, da igual. Pero bueno, una información que me dieron es que es bisectriz, ¿ya? Entonces con eso sé que esos dos ángulos miden lo mismo. Como miden lo mismo, puedo igualar sus dos medidas son ecuaciones, las igualo. Entonces, y, bueno, acá tengo la ecuación 1. Ya, hasta ahí. Después, ¿qué me dijeron en el chat? 2i es el suplemento del ángulo AOB. Ya, súper bien. O sea, este ángulo que está acá, el 2i, ¿ya? Es el suplemento, o son suplementarios, con todo este ángulo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo ambas medidas, me da 180. Entonces, mi segunda ecuación es que 2i más i menos 10 más x más 30 me da 180. ¿Ya? Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces al final tengo un sistema de dos ecuaciones. Con dos incógnitas de los reales, el lineal, puedo resolverlo. ¿De qué manera lo resuelvo? Con reducción, con igualación o con sustitución. Son tres formas diferentes de resolverlo. Da lo mismo como lo haga, voy a hacerlo con sustitución, yo creo. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer?
De la ecuación 1 voy a despejar y, sumo 10 en ambos lados, me daría que y vale x más 40, ¿cierto? Esto que obtuve lo voy a reemplazar en 2. Entonces, miento, antes vamos a reducir un poquito 2, porque 2 está muy fea, muy fea. Entonces, 2y más y menos 10 más x más 30, estoy sacando los paréntesis. Como tengo una suma entre los paréntesis, no hay ningún problema. Si hubiera una resta, tendría que cambiar los signos. Me quedarían 3y acá, 2y más 3 más y, 3y, menos 10 más 30, me haría más 20, más x es igual a 180. Podría restar el 20, me quedaría 3y más x es igual a 160. Y ahora sí, despejo x me haría 160 menos 3y, ¿ya? Esta es la ecuación 2. Y desde acá, yo tenía, ¿cuánto valía y? Y vale eso. Entonces puedo reemplazarlo acá, ¿ya? Entonces, escribo mi ecuación 2, que era x igual a 160 menos 3y. Pero yo sé cuánto vale 3y, entonces lo reemplazo. 160 menos 3 por x más 40. Porque esto vale y, ¿sí? ¿Vamos bien? Ya, 160 menos. Tengo un 3 multiplicado por un paréntesis, entonces multiplico el menos 3 por cada uno de los elementos adentro. Me quedaría menos 3x menos 120. Bueno, acá tengo una x. ¿Sí? ¿Van bien? ¿Hay que ser perdido? Por favor, díganme si alguien se pierde. El menos 3x podría sumarlo. Me querían 4x igual a 160 menos 120. Y eso es 40. Y si divido por 4, me quedaría que x vale 10. ¿Sí? Resumen. Tengo dos informaciones, ¿ya? Del dibujo, yo sé que el ángulo en 2i es suplementario con todo este ángulo gigante, ¿cierto? Entonces, si yo sumo sus medidas, me va a dar 180 como resultado, ¿ya? Esta es la ecuación 2. Entonces, tomo el 2i, tomo la medida de este ángulo, tomo la medida de este ángulo, la suma de todo me da 180, eso es lo que yo dije acá, ¿cierto? Trabajé esa ecuación, la reduje, sumé peras con peras, manzanas con manzanas, me dio esto. Despejé x, ¿ya? Pero la x me quedó en función de y, lo que significa que necesito algo más para saber cuánto vale y. Y de ahí me fijé entonces en lo que me decía, que OP era bisectriz de un ángulo. Eso quiere decir que dividía el ángulo AOB en dos, y en dos partes iguales. Entonces, como esta recta es bisectriz del ángulo gigante, quiere decir que este ángulo que se formó y este ángulo que se formó son iguales, ¿ya? Como son iguales, los puedo igualar, que es lo que hice acá, ¿ya? Esa ecuación puedo despejar y, porque es el valor que me faltaba. Despejo y, lo meto en la ecuación que ya tenía en la otra, ¿cierto? Porque tengo un sistema de ecuaciones, la meto en la otra. Y con este trabajo, sumo peras con peras, manzanas con manzanas, paso cosas de un lado para otro, sumo el resto, divido, hago todo lo que se hace en una ecuación para poder despejar x. ¿Ya? Entonces, conceptos de geometría, aplicamos ángulos suplementarios y bisectriz. Sabiendo que x es 10, podríamos saber el valor de y es 50 y el lado y2 es igual a 100. ¿Claro? Un momento, wait. Déjame procesarlo un poco. O sea, como ya sabes que x vale 10, ¿cierto? Podrías decir, voy a dejarlo acá, no. Este es A, este es O, bueno, esta es P, esta es B. Como x vale 10, este ángulo valdría 40, ¿cierto? Porque mide x más 30, ¿sí? Y después te quería otra ecuación, ¿cierto? Que sería la misma acá arriba, que nos daría 2y, nos daría 3y, claro, con la de acá, con esta. Podrías despejarlo. Te daría 10, 150
igual a 3i, te daría 50. Ya, sí, y te da 50. Ya, pues como i me da 50, ya con esta ecuación me dio que i vale 50. Sé que este ángulo vale i menos 10, sería 50 menos 10, o sea, 40. Y como eso miden 40 más 40, me dan 80, y todo tiene que medir 180, esto vale 100. Así que sí, está súper bien. Buenísimo. Súper, súper. Ya, voy a continuar. Hoy estamos medio un pasito en la hora, voy a pasarme un poquito. Igual comenzamos un poquito más tarde, así que les voy a cobrar unos minutitos más. Perdónenme. Ya, para terminar esta materia. Entonces, clasificación de triángulos. Básicamente tengo que los puedo clasificar según sus lados, ¿ya? Según las medidas de los lados, cuando todos tienen sus lados iguales, este mide lo mismo que este, mide lo mismo que este, digo que es equilátero, ¿ya? Propiedades importantes es que también todos sus ángulos miden lo mismo, ¿ya? Eso. Y después vamos a ver que todos miden 60. ¿Ya? ¿Por qué? Algo que viene más adelante. Después, triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Tengo un triángulo, tengo dos lados iguales. Eso es isósceles. Eso implica que estos ángulos también van a ser iguales. Ese es diferente. El escaleno no tiene ningún lado igual a otro. ¿Ya? Este lado es diferente a este, diferente a este. Ahí sí. Quiere decir eso que implica que todos sus ángulos son diferentes. También. ¿Ya? Eso es por clasificación según sus lados. Todos lados iguales, equilátero. Dos lados iguales, isósceles. Tres lados diferentes, o ninguno igual, escaleno. ¿Ya? Implicancias de los ángulos, el equilátero todos sus lados, todos sus ángulos iguales, miden todos 60. El isósceles, dos ángulos iguales, que son justo los que están como en la base con los que son con los lados iguales, ¿ya? Ahí está. Y el escaleno, todos sus lados, todos sus ángulos diferentes, ¿ya? Solamente conceptos. Según sus ángulos, si todos sus ángulos son menores a 90, o sea, son agudos, digo que es un acutángulo, ¿ya? Todos sus ángulos. Por ejemplo, los tres son menores a 90, es acutángulo. Si tengo uno de sus lados que sea recto, por ejemplo así, estoy hablando de un triángulo rectángulo, ¿ya? Si tengo uno de sus ángulos que sea obtuso, por ejemplo así, digo que es un obtusángulo, ¿ya? Nuevamente son solo conceptos que tenemos que entender y hay que manejar y saber para aplicarlos, ¿ya? Asumo que no hay dudas, si hay dudas me dicen, ¿ya? Acá tengo un ejemplo que en función de la hora lo voy a dejar de tarea, ¿ya? Pero en esto, básicamente, ¿qué nos dicen? Tenemos un triángulo con dos lados iguales, ¿ya? Hagámoslo al tiro, ¿no? Dos lados iguales. Me dicen que tengo una diferencia entre el suplemento y complemento de los ángulos. ¿Cuáles ángulos? Me dicen que tiene dos ángulos iguales, entonces yo sé que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. O sea, un isósceles al final, ¿cierto? ¿Qué me dice? Claro, con esta información, como son dos ángulos iguales, dijimos dos ángulos iguales, dos lados iguales, isósceles. Me dice que la diferencia entre el suplemento y complemento de los ángulos, o sea, de los ángulos alfa, como los llamé yo, es 4 veces el valor de los ángulos, o sea, 4 veces alfa, ¿ya? Entonces, con eso voy a llegar a un valor para ese ángulo. ¿Cuál ángulo? Estos, ¿ya? Esta información que está acá me va a decir cuánto vale alfa. Y con ese valor, yo puedo decir si efectivamente es acutángulo o obtusángulo. Si yo llego que alfa vale cierta cosa, como alfa se repite acá, yo puedo imponer ciertas condiciones y saber si es todos sus ángulos son chiquitos, como acutángulos, menores a 90, o si tiene un ángulo obtuso, ¿ya? ¿Cómo puedo saber eso? Con un teorema que viene más adelante, que me dice que la suma de todos sus ángulos internos me da 180. ¿Ya? Con esa info, debían poder llegar a cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Se lo voy a subir igual el desarrollo, pero qué tarea.
teoremas relevantes es el que les acabo de spoilear, ¿ya? Que me dice que en cualquier tipo de triángulo, si yo sumo sus ángulos interiores, ¿ya? Los que forman el triangulito, los que están adentro, me da 180. En este caso sería alfa más beta más gamma, 180. Eso me dice. Se cumple para todos los ángulos y se aplica mucho. Ejemplo de aplicación, el ejercicio anterior. El ejercicio anterior lo aplicamos, ¿ya? Eso. Este es un teorema, insisto, muy, muy importante. Todos los ángulos interiores suman 180 en cualquier triángulo. Ahora, de igual manera, tengo un teorema, pero para los ángulos exteriores, ¿ya? En este caso, tengo que, bueno, acá le pusieron primas, alfa prima más beta prima más gamma prima, ¿ya? Dicen que la suma de estos ángulos va a ser 360. Lo pueden comprobar, si quieren, como tarea, lo pueden hacer. Aplicar el teorema anterior, que me dice que toda la suma de sus ángulos interiores me da 180, y pueden jugar con que estos son suplementarios. Fíjense que suma 180. También son suplementarios, también son suplementarios, ¿ya? Se podría imponer una condición para alfa, beta, gamma, que es la anterior, ¿cierto? Que suma 180, y trabajan con que son suplementarios y van a llegar a esta ecuación, ¿ya? Eso. Y el último teorema que es súper relevante, con esto mismo, es este, que yo tomo dos ángulos interiores y tomo un ángulo exterior, ¿ya? Por ejemplo, en el vértice A tomé el interior, en el vértice B, en el vértice C también tomé el interior, en el vértice B tomé el exterior, ¿ya? ¿Qué me va a decir esto? Que si yo sumo los interiores, por ejemplo, alfa más gamma, me va a dar el exterior. Eso me dice. Y obviamente lo puedo aplicar para cualquier trío de ángulos. ¿Ya? Por ejemplo, puedo sumar alfa, que es interior, con beta, que también es interior, ¿ya? Y eso me daría el exterior del otro vértice. Por ejemplo, gamma prima, ¿ya? O por ejemplo, beta más gamma igual a alfa prima, ¿ya? Nuevamente, teoremas que tienen que aprender, que son súper, súper útiles. Ya, igual me apuré mucho. ¿Dudas con esto? Igual, que me devuelva. Ahí está. Sí, seguí de trabajo. Si pueden quedarse un poquito, me esperan un segundo, quiero contarles algo más. Perdónenme, igual calculé súper mal la clase hoy día, como partí un poquito más tarde, pero igual me pasé un poco de la hora. Ya, espérame, entonces estos son teoremas que tenemos que aprender, los aplicamos. Este ejemplo también queda tarea, ¿ya? Se va a dejar también de tarea. ¿Qué tienen que aplicar acá? Como hint, fíjense que acá tenemos un ángulo suplementario, ¿ya? ¿Cuáles son? Ahí los ven ustedes. Y otro teorema que es relevante, el que acabamos de ver, de los ángulos interiores, ¿ya? O sea, pueden aplicar dos en verdad. Pueden aplicar la relación de ángulos externos e internos, donde la forma 1 sería con ángulos externos e internos, ¿ya? Vamos a ponerle forma 1. Y la forma 2 que tienen que hacerlo es aplicando el concepto de ángulos suplementarios, ¿ya? Más el teorema de ángulos internos, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo, estas son las dos formas que se me ocurren ahora, que igual son directas, ¿ya? Si se fijan, obviamente la 1 es mucho más directa si manejan el teorema, de lo contrario también pueden hacer la forma 2 y llegan a lo mismo, ¿ya? Así que eso quedaría, y lo último que les voy a pedir antes que se vayan, es algo súper, súper relevante, que es el teorema de Pitágoras, no sé si lo han escuchado. Y si se pueden quedar, please, les pido, y si no, bueno, se tienen que retirar, vayan y ven el video. Pero es corto, es súper, súper corto. Y sí, voy a enviar la guía de trabajo de la clase hoy día. Bueno, voy a enviar este PPT, ¿ya? Voy a enviar con los ejercicios resueltos también.
los propuestos resueltos, les voy a enviar también la guía de materia y la guía de ejercicios. Ya todo el WhatsApp, si alguien no está en el WhatsApp me dice, lo incluyo, y si no ahí por correo, no sé, me pregunta. Esto es lo último para hoy día, entonces. ¿Y qué nos dice? Tenemos un triangulito, tiene que ser rectángulo, ¿ya? Tiene que tener un ángulo recto. En cualquier parte, pero tiene que haber uno. Por ejemplo, ahí, ¿ya? ¿Qué me va a decir? Tengo 3 lados, ¿cierto? Hay 2 lados que van a ser catetos, se llaman así. De nuevo, los nombres no son importantes, ¿ya? Para nada. Pero se los voy a poner igual. Se le dice catetos a los lados que forman el ángulo recto, ¿ya? Tengo acá mi ángulo recto, este lo forma, este lo forma. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, ¿ya? Solamente temas de nombre, de nuevo no es relevante. En general a esto se le llaman A o B, A, B, B, A, de lo mismo, y la hipotenusa en general se llama C, ¿ya? De nuevo, solamente temas de nombre. ¿Qué es lo importante? Es el teorema en sí, y ¿qué me dice? Que si yo tomo la medida de un cateto, la elevo al cuadrado, la sumo al otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto es súper, súper relevante, se aplica demasiado, así que esto hay que tatuárselo. Entonces, ¿por qué es súper relevante? Porque yo con esto puedo determinar cualquier medida de lados de un triangulito. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo acá la X, acá está 3, este mide 5. ¿Ya? ¿Cómo puedo saber el valor de X? Identifico, ¿cierto? ¿Cuáles son mis catetos? En este caso serían los que forman el ángulo recto, sería 3 y 5. Entonces esos van sumados al cuadrado. Perdón, 3 y X, no es lo que estaba hablando. Y mi lado, que es opuesto al ángulo recto, vale 5, en este caso. Entonces este va al cuadrado también, ¿ya? Y con eso puedo despejar. 3 al cuadrado me da 9, esto queda igual, esto me da 25, ¿cierto? Si yo despejo, puedo restar el 9, me quedaría 16. Como tengo la x al cuadrado, tengo una ecuación cuadrática, que en este caso puedo resolver aplicando raíz de una. Ojo que cuando yo aplico raíz, en estricto rigor, como es una ecuación cuadrática, tienen 2 soluciones, ¿ya? Entonces, si yo lo hago como pulcramente, debería decir que x vale más menos raíz de 16. ¿Por qué? Porque así tengo que x puede valer menos 4 o que x puede valer 4. Acuérdense que las cuadráticas tienen 2 soluciones. En el contexto de geometría, no es necesario poner el más menos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que un lado de un triángulo valga menos 4, porque estoy hablando de medidas en general de longitud, ¿ya? Entonces, en geometría, yo podría haber dicho ya, si llegué a que x cuadrado vale 16, eso quiere decir que x vale 4. ¿Por qué? Porque no me importa la solución que es negativa, ¿cierto? Porque estamos hablando de medidas, ¿ya? Solamente en geometría, si están hablando de funciones, de álgebra, ahí sí es relevante que tomen en cuenta las 2 soluciones, ¿ya? Pero en contexto de geometría no nos importa. Entonces yo aquí podría haber dicho al tiro que vale 4. Entonces con esto sé que este lado vale 4, ¿ya? Y lo podría aplicar de otra forma diferente, por ejemplo, para saber cuánto vale este lado o cuánto vale este lado, ¿ya? Puede estar la incógnita en cualquier parte. Lo relevante entonces es saber que la suma de los catetos al cuadrado me da hipotenusa, y también identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Insisto que los nombres no son para nada relevantes, pero sí es súper importante que sepamos aplicarlo, ¿cierto? Como qué cosa se suma y qué cosa se iguala, ¿ya? Insisto nuevamente, es que un triángulo rectángulo, ¿ya? Que no... el ángulo recto puede estar en cualquier parte, ¿cierto? O sea, por ejemplo, puedo tenerlo así, y este es mi ángulo recto. No es necesario que esté de la forma que yo lo describí, ¿ya? Eso. Conociendo los tríos pitagóricos, uno se puede ahorrar algo de tiempo, si no me equivoco. Sí, es súper, súper relevante, podrían buscarlo. También está en la guía que les voy a mandar. ¿A qué se refiere eso el compañero? Es que, por ejemplo, yo digo, ya los triángulos tienen 3 lados, tengo mi A, mi B y mi C, ¿cierto? Como yo les puse acá, que el A y B son catetos y el C hipotenusa. Entonces hay unos tríos pitagóricos, que quiere decir que son 3 números que siempre se cumplen estas relaciones. Por ejemplo, en este caso, el 3, 4 y 5. Siempre se va a cumplir eso. Entonces, si yo, por ejemplo, les puse este triángulo,
saben que un cateto vale 3 y que la hipotenusa vale 5, se cumple esto. Un cateto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Entonces, si yo les pregunto por X, que es el otro cateto, ustedes sabiendo esta relación, podrían decir que al tiro que vale 4. Y no hicieron ningún cálculo. ¿Ya? Así como este, hay hartas otras relaciones. Está 3, 4, 5, creo que 7, 8, 9, o 5, 7, 12. Bueno, hay muchos. Se aprenden los primeros. ¿Ya? Hay un listado con los primeros, y creo que lo tengo acá, lo podría buscar. Pero hay unos que son como los primeros números, pueden aprendérselos y después los pueden ir multiplicando. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo lo pueden multiplicar por 2 el 3, me quedaría 6, 8, 10. Tengo otro trío, ¿ya? O por ejemplo podría multiplicado por 9, o sea por 3, perdón. Me quedaría 9, 12, 15. También se cumple, ¿ya? Entonces la idea es que si tienen buena memoria y o ejercitan harto, podrían aprenderse algunos de esos tríos. Pues yo no tengo a mano. Bueno, se pueden aprender algunos de esos tríos y después solamente los van multiplicando o dividiendo, ¿ya? Por ejemplo, se pueden aprender este, y con este 3, 4, 5, ya pueden al tiro deducir que existe el 6, 8, 10, el 9, 12, 15 y así. Así que súper relevante ahí, Jorge, gracias por acordarme. Había olvidado mencionarlo. Lo de los tríos pitagóricos es algo que se aplica mucho, ¿ya? Eso es la clase de hoy día. Vimos hartas estas cosas, a cada uno le dejo un ejercicio propuesto. Hint de este ejercicio es usar Pitágoras 2 veces y fijarse que nos dicen una condición que sea isósceles, ¿ya? Para que ABC sea isósceles, quiere decir que tenga dos lados iguales y uno diferente. Como tengo un triángulo con un ángulo recto, ese ángulo tiene que ser diferente. No puedo tener más de un ángulo recto en un triángulo, ¿ya? Por lo tanto, tengo que imponer que este ángulo sea igual a este ángulo. Y si esos ángulos son iguales, quiere decir que estos lados son iguales, ¿ya? Con esa condición, más Pitágoras, aplicado ahí convenientemente, pueden calcular cuánto vale B, y con B, al tiro saben cuál es la respuesta. Eso lo doy como hint. Ya, voy a parar de grabar ahora, para que no quede un video eterno. Así que gracias por que están viendo la grabación.